Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues qué bueno que estamos aquí de nuevo en este programa de Estás Vivo Despierta y como saben hoy es 14 de febrero y quisiera saludar y mandarles un cariñoso abrazo a todas las personas que sobre todo que sienten en su corazón que pues hoy es un día como todos, pero sabemos que en especial hoy tenemos ese concepto de, pues como el Día del Amor y la Amistad. Y pues felicidades a todos. Y pues hoy vamos a hablar de un tema que creo que es bien importante en nuestra vida porque pues trae muchas consecuencias. El tema de hoy, como ustedes saben, es la herencia genética y la herencia emocional. ¿Qué vamos a hablar con esto? Pues bueno, en la herencia genética sabemos que como todos sabemos, la herencia genética no hay mucho que decir porque ya todos estamos muy familiarizados con ello. Y pues sabemos que la herencia genética pues es el color de los ojos, el color de la piel, la complexión que tenemos, si somos altos, si somos chaparros, si tenemos tendencia a la obesidad o tenemos cierto tipo de la complexión, la forma de los labios y todo eso, la forma de las manos. Y todo eso sí estamos muy familiarizados y pues decimos que eso es la herencia genética. Pero hoy les quiero hablar de algo que no estamos muy familiarizados con eso y es la herencia emocional. ¿A qué se refiere con herencia emocional? Miren, nosotros, todos los que venimos al mundo, todos tenemos un papá, una mamá, y ellos tuvieron un papá, una mamá, tuvieron hermanos, y ellos tuvieron un papá, una mamá, tuvieron hermanos, y tuvieron un papá, una mamá, y tuvieron hermanos. Que eso pudiera hablarse hasta la cuarta, quinta generación. Hay expertos que se estudian hasta la séptima generación, pero bueno, vamos a ver qué tanto nos influye la herencia emocional de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, tatarabuelos, y las cosas que se vivieron en nuestro entorno o en nuestro entorno familiar. ¿Qué es esto? Porque hay veces que pues como que no nos queda muy claro y no estamos, como les decía al principio, como no estamos muy familiarizados con eso, pues siempre pensamos que, ay, pues esas son cosas que no tienen importancia o tal vez no crees o tal vez puedas pensar que es alguna cosa así rara y como que fantasiosa o también puede ser algo que no, porque eso es una secta y mucha gente empieza a decir cosas así de ese tipo, pero como ustedes saben, pues bueno, yo soy química y pues algo tengo ahí en mi herencia familiar que me hace ver las cosas desde un punto de vista analítico y de un punto de vista de que tengo que ver que tenga bases, que tenga fundamentos de lo que estoy hablando. Entonces, todo esto, viendo todo esto de cómo tenemos o cómo estamos influidos por la herencia emocional de nuestros antepasados, pues obviamente he estudiado, he visto, pues incluso tratado con personas que vemos una relación muy importante en lo que ha pasado en su vida, en cuestiones de comportamiento, en cuestiones de enfermedades, en cuestiones de situaciones o eventos que se repiten en la familia. Y entonces, pues es bien importante que nosotros, cuando menos sepamos qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer nosotros con respecto a la herencia emocional? Pues bueno, primero que nada, aceptarla, porque todos venimos, como les decía, de un papá y una mamá que tuvieron sus situaciones, que tuvieron sus experiencias, sus vivencias, que tuvieron la forma en que los criaron nuestros abuelos, tuvieron pues aprendizajes a veces no muy buenos o ideas a lo mejor no muy buenas, y nosotros venimos a heredar tanto lo bueno como lo no tan bueno.
¿En qué se refiere o a qué podemos referirnos con lo no tan bueno? Pues experiencias, pues como sabemos, de dolor, de pérdidas, de abortos, de accidentes, por ejemplo, asesinatos o peleas por herencia o pérdidas económicas. Y no sé si se han fijado, solamente es cuestión de analizar un poquito y como que abrir la ventana a esas situaciones para que nos demos cuenta que eso existe en la realidad. Cuando en una familia, por ejemplo, hablando de la herencia emocional con respecto a los hijos, por ejemplo, cuando una persona de nuestros antepasados, vamos a suponer, les voy a poner un ejemplo para que nos vayamos entendiendo. Un ejemplo, vamos a suponer que hace 3 generaciones quedó embarazada una mujer y su papá y su mamá decidieron que ese hijo lo iban a esconder y lo iban a regalar o lo iban a matar o lo iban a abortar o lo querían desaparecer para terminar pronto. ¿De qué manera? Pues cada quien elegía de acuerdo a sus cosas que trajeran en la cabeza. Y entonces ellos lo que no querían era pasar una deshonra, así ellos lo llamaban en aquellos tiempos, era una deshonra que una mujer que no estuviera casada fuera a ser madre, y entonces muchos lo que hacían era pues hacer ese tipo de cosas. Incluso escondían a las mujeres, las escondían en un lugar donde si acaso era un calabozo, o a lo mejor las escondían en un hospital, o las mandaban fuera a otro país con gente que tenía mucho dinero. Digo, sabemos que hay historias en las películas, cosas de esas donde se manejan ese tipo de situaciones que a lo mejor ahorita no es tan común porque pues obviamente ya las ideas han cambiado, la forma de ver las cosas han cambiado, pero en las generaciones anteriores a nosotros, pues todavía alcanzamos un poquito de ese tipo de conductas. Entonces, ¿qué pasa cuando un ser humano no fue reconocido en su clan, no fue reconocido como parte de la familia? La situación es que nosotros, como les decía la vez pasada en el Proyecto Sentido, en el programa pasado, nosotros venimos aquí a la vida, pues bueno, venimos a vivir, venimos a experimentar, porque a veces no sabemos ni a qué vinimos, no sabemos si por qué estamos vivos o qué tenemos que hacer, o no sabemos ni para qué estamos aquí, pero la vida nos va enseñando que tenemos un motivo por el cual estar aquí. Nosotros traemos una maleta y cuando nacemos nos las dan junto con la maletita que te dan en el hospital o en la maternidad. También traemos una maletita con todas esas emociones y todas esas vivencias y experiencias que se vivieron en nuestra familia en generaciones atrás. ¿Qué pasa cuando alguien de nuestra familia no fue reconocido? Pues el sistema genético o el sistema de sobrevivencia, que es biología, estoy hablando de biología, no estoy hablando de energías, ni que claro que nosotros somos energía, o sea, nos movemos y vivimos. Como digo, nosotros no nos tenemos que conectar a ninguna fuente de poder para nosotros estar vivos y hablando y ahorita podernos estar escuchando. No necesitamos conectarnos en la noche a un aparato y pues cargarnos la pila. La fuente que nosotros tenemos pues es algo invisible, no se ve. Y por lo mismo pues a veces no creemos en ella o lo damos por hecho y se nos hace que esa fuente pues siempre va a estar, y bueno, siempre está, pero nosotros no nos sentimos lo suficientemente valiosos como para entender que esa fuente pues es mucho mayor, con mayor inteligencia que nosotros, y que lo que nosotros podamos creer o pensar, y es más, si nosotros decidimos creer en esto o no creer en esto, igual se va a dar la situación. ¿Para quién sirve esto? Esto sirve solamente para personas que estén en la búsqueda.
que estén en la búsqueda, que no entiendan por qué se repiten las mismas situaciones, por qué volvieron a perder la herencia, por qué se volvió a perder el negocio, por qué se volvió a repetir el mismo tipo de parejas, por qué se vuelve a repetir el ciclo, por qué hay ciertas personas en el árbol genealógico que, a pesar de hacerse estudios ginecológicos, y se dan cuenta que no hay ninguna alteración biológica en el útero ni en los ovarios, que todo está perfecto, el conteo de espermatozoides está normal, y aún así no pueden tener un hijo. Esto a veces se puede deber a que hay un hijo no reconocido en nuestro árbol familiar. Entonces, como les decía hace ratito, ¿qué pasa con esos hijos que no han sido reconocidos en nuestras anteriores generaciones? Hijos no reconocidos que vienen a reclamar su lugar. Y no te estoy hablando de un espíritu, te estoy hablando de la biología. ¿Cómo viene la biología a reclamar lo que es suyo? Así como un río o el cauce de un río viene a reclamar lo que es suyo, y nosotros eso lo hemos escuchado mucho. Cuando hay una creciente o cuando hay muchas lluvias y que se construyen cosas arriba de un cauce de un río, y pues nosotros, muchos de los que somos más o menos de mi generación, sabemos lo que ocurrió cuando el huracán Gilberto, que vino a reclamar lo que era suyo, y lo que era suyo era el cauce del río Santa Catarina en Monterrey, y vino y se llevó de encuentro todo lo que habían construido ahí, porque él dijo, esto es mío. Entonces, ¿quién hizo eso? Pues simplemente la naturaleza. La naturaleza vino a reclamar lo que le correspondía, y pues se llevó de encuentro todas las canchas y todas las construcciones que habían hecho y habían invertido ahí, porque tarde o temprano la naturaleza y la biología reclaman lo que es suyo. Cuando se trata, y repitiendo el tema, cuando se trata de hijos que no fueron reconocidos en el árbol, en el árbol, le voy a hablar así porque para no estar hablando tanto de que si la descendencia o... El árbol genealógico es todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros traemos como información en nuestras células, todo lo que traemos en nuestro equipaje de vida, con todas las experiencias y todo lo que nosotros, gracias a la evolución de todas las generaciones anteriores, nosotros por eso podemos sobrevivir ahorita. Podemos sobrevivir gracias a que la evolución del hombre ha ido avanzando. Se han descubierto nuevas formas de reproducir, y se han descubierto nuevas formas de curar ciertas cosas, y entonces nos damos cuenta que nosotros vamos evolucionando como seres humanos, que al fin y al cabo nuestra misión es mantener la vida. Eso es nuestra función, y como les decía en los programas anteriores, una de las funciones de nuestro cerebro es mantenernos con vida y conservar la especie. Esa es biología. Si no, el mundo, créanme que con todo lo que hacemos, con todo lo que las contaminaciones y con todo lo que hacemos los seres humanos que no tenemos conciencia, con maltratar los animales, con dañar y ensuciar la naturaleza, con todo eso, créanme que si nuestro cerebro no estuviera diseñado para mantenernos con vida, créanme que ya hubiéramos desaparecido desde hace muchos años, a pesar de las catástrofes, de las inundaciones, de los terremotos y todo eso. ¿Por qué seguimos vivos? Porque una parte de la especie humana sigue viva, porque tenemos una función. Ahora, cuando nosotros vivimos en nuestros antepasados o en nuestra herencia familiar un no reconocimiento de una persona, vamos a poner ejemplos. Como les decía, es un bebé que es abortado, un bebé que es desaparecido, que simplemente lo regalan y ni siquiera se lo muestran a la mamá. Simplemente no queremos que esto venga a empañar nuestro apellido o a dañar nuestra alcurnia o como le llamaran. Y entonces ellos así tan fácil se deshacen de un ser humano. Pero un ser humano no es una basura. Un ser humano no es algo que se pueda botar nada más porque sí. A un ser humano está biológicamente establecido que un ser humano se tenga que reconocer.
Así como nosotros necesitamos reconocimiento, necesitamos aprobación, necesitamos de un cariño, necesitamos de sentir que pertenecemos a algún lugar, a algún equipo, a alguna familia y todo eso, fíjate, o sea, nadie vivimos solos y nadie nacimos de la nada, todos tenemos, biológicamente hablando, todos tenemos un nido del cual salimos y de ese nido, bueno, pues ya las experiencias que vivamos, bueno, pues ya eso ya es otra cosa, pero si se ponen a pensar, nosotros todos venimos y hay ciertas leyes biológicas que se tienen que cumplir. ¿Cuáles son esas leyes biológicas que se tienen que cumplir? Una es que al momento de nacer, pues seas amamantado. Esa es una de las leyes, o alimentado. Amamantado o alimentado con fórmula o lo que sea, pero esa es una de las leyes, que lo primero que recibas sea el cariño y la alimentación. ¿Por qué? Porque no hay de que digan, no hombre, hasta la semana le das leche. ¿Por qué ya tienen preparado si le va a dar pecho la mamá, si a lo mejor ya tienen preparados los biberones? ¿Por qué sabemos que lo primero que requiere un bebé cuando llega al mundo es alimento? ¿Por qué lo primero que requiere un niño es el acercamiento con la mamá? Las personas que tienen conciencia de eso es lo que hacen. Lo primero que hacen al sacar al niño del cuerpo de la mamá, lo primero que hacen es, pues lo limpian de que no tenga nada para que no le obstruya su respiración, y lo primero que hacen es ponérselo en el rostro a la mamá o en el pecho. ¿Por qué? O sea, ¿por qué eso? O sea, nos hemos puesto a preguntar, ¿por qué se requiere esa conexión? Porque para eso estamos diseñados, para el amor. Estamos diseñados para el amor, estamos diseñados para estar bien, estamos diseñados para cumplir una misión. Pero, ¿por qué buscamos la felicidad? ¿Por qué buscamos la felicidad? ¿A quién le gusta estar mal? A veces estamos mal y no nos damos cuenta, pero es por aprendizaje. Y entonces nosotros venimos a repetir patrones. O si a mí me enseñaron a que yo tenía que sufrir y entonces yo sufro, pero si tú te pones a analizar en el fondo de tu alma y en el fondo de tu corazón, tú estás diseñado para estar bien. ¿Por qué nos gustan las cosas buenas? ¿Por qué las personas que no tienen dinero piden comida? ¿Qué estamos buscando? Fíjense, cada uno a nuestra altura o a nuestras expectativas de vida, siempre estamos requiriendo algo. O tenemos un trabajo y con eso adquirimos comida, o vamos a un viaje, o queremos un carro bonito, o queremos una ropa bonita, o queremos el bienestar. Esto no es nada más porque tenga que ser, es una necesidad biológica. Porque las personas que están en la calle o que son indigentes, porque están pidiendo una moneda, porque saben que con eso pueden comprar una comida o se pueden alimentar. ¿Por qué piden? Si no fuera necesario sentir eso o tener eso, pues obviamente nadie lo pidiera. Entonces, nosotros venimos al mundo y ya, de hecho, como les digo, ya lo primero que se requiere es el toque de la piel, escuchar el latido del corazón de la mamá, y pues lo primero es darle alimento, ya sea el biberón que ya le tienen preparado y el cobijo. O sea, envolverlos. ¿Por qué los envuelven? ¿Por qué no los dejan desprotegidos? ¿Por qué en los hospitales lo primero que se hace es envolver al niño como un taquito? Nosotros le decimos algo taquito. Algo taquito quiere decir que se sienta apretadito, porque estuvo 9 meses en el vientre materno y estuvo apretadito en el útero, estuvo ahí calientito a 37 grados. Estaba pues cómodo, recibiendo alimentación. Entonces, si eso pasó dentro del vientre materno, ¿qué te hace pensar que afuera no requerimos eso? Si durante 9 meses estuvimos así, estuvimos confortables, estuvimos atendidos, estuvimos alimentados, estuvimos calientitos, ¿qué te hace pensar que venimos afuera a sufrir? A veces tenemos esa idea de que, ay, no, pues ¿para qué quieres tantos hijos? Porque vienen a sufrir. Bueno, aquí depende de qué tengamos en nuestra mente,
para qué sea la vida. Tú puedes decir que tu vida sea venir a batallar al mundo, si esa es tu creencia y esas fueron las cosas que inculcaron en tu mente cuando eras niño o en tu proyecto sentido, que es cuando estabas en el vientre materno. Tal vez a ti te inculcaron que la vida era un valle de lágrimas. Y tal vez seas de esas personas. Yo tenía una amiga en la secundaria que no saben cómo la admiraba, porque mientras que yo tenía algunos miedos, yo siempre estaba con algunos miedos, pero yo me acuerdo que ella programaba algo y ella decía, sí, es que voy a hacer esto y voy a hacer aquello, con una confianza y una certeza de que lo iba a lograr, y lo ha logrado. O sea, ya de secundaria, hace cuántos años que salimos, y ella lo ha logrado. Y entonces ese tipo de pensamientos a mí me llamaba mucho la atención. Y ella pues era algo natural de estar siempre bien y confiada y muy segura. Y entonces yo decía, ¿cómo le hace? O sea, ¿cómo le hace para no tener miedo? Y entonces yo me acuerdo que una vez me propuse y yo dije, yo algún día voy a dejar de tener estos miedos que tengo. ¿De dónde venían estos miedos? Pues como les decía, no sé si de mi momento de nacer, como que les comentaba la vez pasada, yo venía con mi cordón umbilical enrollado en mi cuello, y pues tal vez esa lucha al momento de nacer, de quererme mantener con vida, fue algo que se impactó, y ese era un cierto miedo que yo tenía. Gracias a Dios ya lo entendí, ya lo resolví, y gracias a Dios eso ya no está. Pero a veces eso es a lo que quiero ir. ¿Cuántas veces tenemos ciertos comportamientos, ciertos miedos, ciertas confusiones, y todo eso viene en nuestras células? Y a veces hacemos una cosa y hacemos otra, pero mientras no lo liberemos, nosotros vamos a seguir repitiendo lo mismo. Cuando un hijo no fue reconocido, o fue, por ejemplo, un hijo que nació fuera del matrimonio y que por cosas de cuidar el honor, por cuidar el prestigio, por el miedo a no desbaratar una familia, por el miedo a que le fueran a quitar la herencia, y entonces a lo mejor alguna persona del árbol familiar tuvo un hijo fuera del matrimonio, y no es tanto si fue fuera o dentro del matrimonio, es qué se hizo con ese hijo. Si ese hijo fue reconocido y aceptado por el padre, o fue rechazado. Y ya ahí queda como un pendiente, y entonces es como si nosotros aquí en la vida cotidiana vamos a suponer que cometemos una infracción y vamos a algún lugar y nos estacionamos mal, y nos ponen en el vidrio del carro o de la camioneta, nos ponen ahí una boleta y nos dicen infracción porque estaba estacionado en un lugar prohibido y va a ser tanto, y entonces tú te olvidas de la infracción y tú llegas a la camioneta, te subes, agarras el papel y te dices, ay, me infraccionaron, ay, no, ni modo. Y lo pones ahí en la camioneta y te olvidas y dices, no, hombre, es que para ir a pagar la infracción no. Y entonces tú lo guardas y luego ya te vuelves en las cosas que tenías que hacer, porque tenías que ir a dejar un vestido o lo que tú quieras, o tenías que ir por tus hijos a la escuela. Se te olvida y dejas esa infracción ahí, y de pronto ya se va hacia el fondo del asiento y se pone en la parte de abajo, ya ni te das cuenta, y la infracción ahí está. Pasa el tiempo y tú en las leyes aquí civiles, pues tú tienes que ir a renovar las placas de tu camioneta, y tienes que ir a hacer la tenencia, o tienes que ir a hacer o la vas a vender, o lo que tú quieras. Vas al registro y pues sacas que no tengas ningún adeudo y que todo esté en regla. ¿Qué es lo primero que pasa? Sale que tienes una infracción. Ay, pero esa infracción fue hace como un año, o no me acuerdo, hace como 8 meses. Yo ya no me acordaba. Bueno, pero ahí está el ticket de que tú debes una infracción. Y esa infracción, hasta que no la pagues y hasta que no la liberes, te pueden dar
un comprobante de no adeudo y entonces ya puedes hacer el trámite que quieres. ¿Qué pasa con la biología y qué pasa con nosotros? También dejamos cosas pendientes. Y a veces la situación aquí es con qué intención se haga. Como les digo, esto lo puedes creer o no lo puedes creer, pero analiza tu vida. ¿Qué pasa cuando dejamos un pendiente? Cuando dejamos una situación pendiente con alevosía y ventaja. Un hijo no reconocido con alevosía y ventaja. Un accidente con alevosía y ventaja. Un asesinato con alevosía y ventaja. Un robo con alevosía y ventaja. O sea, que tú estés preparado. Aquí, por eso, todo esto que está sucediendo en la sociedad, eso de tantos robos, es porque no entendemos y no sabemos todo lo que nos estamos generando como sociedad, todo lo que nos estamos generando como seres humanos, como familia, porque todo lo que yo haga aquí de forma ilegal, y no estoy hablando de ilegal civilmente, estoy hablando de ilegal moralmente, tarde o temprano va a venir el ticket y me lo van a poner aquí en la frente. Me van a poner el ticket y fíjense, aquí una de las cosas que pasa es que no solamente es lo que tú has hecho. Y dices tú, ay, qué cansado, o sea, no nada más lo que yo he hecho. Pues no, porque somos una comunidad, pertenecemos a una familia. ¿Qué pasa cuando hay una boda de una sobrina? ¿O qué pasa cuando hay la boda de tu prima? ¿Quiénes van? ¿Nada más va el papá y la mamá? ¿Quién va? A la boda, a la fiesta, a la misa, al culto, a lo que sea. ¿Quiénes van cuando se festeja y se hace una fiesta de un familiar tuyo? ¿Quién va? Pues que la abuelita y el abuelito, y lleva a la abuelita a que la pinten, ya que le pongan el churro, y va la mamá, y va el papá, y va el tío, y gente que a lo mejor vive y tienes como 6 meses de no ver y viven en otro estado de la república. Pero pues es como se va a casar fulanito, pues no, hay que invitar a los que viven allá en no sé en dónde, y entonces pues mándales la invitación o háblales por teléfono, o ahora que está la tecnología, pues mándales la invitación por WhatsApp. Y allá vienen todo el chorrerío de familia, y a ver dónde se acomodan, y a ver si se acomodan en la casa de la tía, en el hotel, o si no hay hotel, pues bueno, ahí acomodas en cada casa de parientes, y se acomodan todos y van a la fiesta. ¿Por qué? Porque tenemos un sentido de unidad y pertenecemos a una familia. ¿Qué te hace pensar que todas las personas que ya fallecieron, que ahorita no los vemos físicamente, no también están con nosotros de una manera biológica, de una manera de memoria? Entonces, así como nosotros para las cosas buenas, que bueno, pues el abuelito me heredó pues un rancho, y me heredó quién sabe cuántas propiedades, y me heredó quién sabe cuánto dinero en el banco. Ah, padrísimo, no hombre, las cosas padres y buenas, pues véngase para acá. O sea, qué padre que mi abuelito me heredó eso, y qué bueno pues que mi abuelito fue bien trabajador, o que adquirió quién sabe cuántas tierras, y entonces pues quedan millonarios los nietos y los bisnietos. Pero aquí hay un recadito. A ver, tú vas, nomás que eso no lo vemos y no lo sabemos. Hay un recadito. Esta herencia material pasa a todos mis nietos, pero todos mis pendientes emocionales también pasan. Pero eso nadie nos los ha hecho ver. Y entonces todos los pendientes que no se resolvieron en cuestiones emocionales también se heredan. Y se heredan, entonces, así como somos tan buenos para heredar cosas materiales, también tenemos que ser muy inteligentes y muy receptivos para saber qué cosas traemos heredadas de nuestros ancestros. También traemos heredado las situaciones de enfermedades. Con esto no quiere decir que tú la tengas que padecer. Esto es algo que me gusta mucho, porque es una manera de hacernos responsables de nuestra vida.
Esto es el punto del por qué estoy dando este tipo de temas en el programa. Todo va resumido a lo mismo. Es hacerme responsable de mi vida. ¿Por qué? Porque si yo sé que traigo la herencia familiar, ¿cómo saber más o menos de cuál? Pues identifica tu vida. Fíjate cómo es tu vida. ¿Cuántas cosas haces o hacia qué te inclinas? ¿Qué tipo de profesión elegiste? ¿O qué tipo de actividades te gusta hacer más? ¿Qué habilidades tienes? Así que son una facilidad para ti, como por ejemplo el deporte, o a lo mejor tocar música, tocar piano, tocar guitarra. ¿Por qué se da el caso de los niños que le llaman prodigio, que tienen 5 años y aprenden así a tocar el piano? O sea, traen un coeficiente intelectual muy alto, pero también traen un coeficiente emocional hereditario muy grande. Nosotros todos tenemos una herencia. Y si no tenemos herencia material, como decir dinero, propiedades y todo eso, sí tenemos una herencia genética, que gracias a ellos estamos aquí, y una herencia emocional. Entonces, fíjate cómo ciertas cosas se repiten. ¿Cuántos niños, y nosotros somos muy dados a eso, y fíjense que eso es algo que deberíamos de cambiar un poco, pero, o bueno, no sé si sea para que alcancemos a tomar conciencia, pero fíjense cuántas veces tú tienes un sobrino o tienes un hijo y te recuerda a tu abuelito. Y la manera de saber quién es aquí en el transgeneracional, se habla de afinidades. ¿Con quién de mis antepasados soy afín? ¿Con quién soy afín? ¿Con quién tengo un parecido físico? ¿Con quién tengo un parecido de historia? ¿A quién le está pasando lo mismo? Fíjense, si la abuela tuvo, o la bisabuela tuvo hijos no reconocidos por alguna situación, porque se lo quitaron de las manos, porque lo que haya sido, pero ya nunca se habló del tema. Fue un secreto que se guardó, pero que tarde o temprano, como la infracción, viene a salir. ¿Cómo viene a salir? Con personas que no pueden tener hijos, a pesar de que todo está bien, a pesar de que no tiene nada en la matriz, que todo sale perfecto, y hacen inseminación artificial y no pega, y hacen otra inseminación artificial y no pega, y otra inseminación artificial y no pega. Y todo está perfecto y no hay descendencia. Aquí lo único que nos está diciendo es que es momento de que reconozcamos que hubo alguien en nuestro árbol o en nuestra vida anterior que no fue reconocido. ¿Por qué se dan las cosas o también, qué les puedo decir? Hay muchas cosas. Por ejemplo, todo. Por eso decimos, y es un dicho popular, toda la vida te cobra la factura. Y esto no es nada más un decir. A veces solamente pensamos que solamente lo que hacemos nosotros nos va a cobrar la factura. Pero a veces venimos a resolver cosas que quedaron pendientes en nuestros abuelos y en nuestros bisabuelos. Y dices tú, bueno, ¿y pues, por qué? O sea, yo ¿por qué? Bueno, estás vivo. ¿Y por quién estás vivo? Por ellos. Porque ellos estuvieron aquí en la tierra. Y gracias a que ellos se unieron y se conocieron y tuvieron un hijo, de ahí vienes tú. Entonces tú tienes la vida. Entonces puedes decir, no, ¿y por qué yo vengo a cargar con...? Pues, a ver, ¿por qué te tienes que poner uniforme para ir a una escuela? Porque perteneces a una escuela. ¿Por qué tienes que pagar ciertas cuotas si quieres pertenecer a un club? Pues porque quieres pertenecer al club. Entonces, aquí dices, bueno, pero es que yo no elegí nacer en esta familia. No sabemos de qué manera. Y aquí, pues, obviamente cae
intercesión divina, que tenemos obviamente un por qué estar aquí, tenemos una misión. Y entonces, así como aceptamos las cosas buenas, también tenemos que aceptar ese tipo de cosas. Pero aquí lo más interesante de todo esto y que me llama mucho la atención es de qué manera yo puedo resolver ese tipo de cosas. Pues darme cuenta de qué se vivió con mis tías, con mis tíos, con mis primos, qué situaciones difíciles se vivieron. Y primero que nada, hacer una liberación de eso. Hay una manera de liberarte de esas. Miren, aquí en el transgeneracional o en la descodificación se hace una carta de duelo del clan familiar. Es reconocer que todos o tenemos situaciones del abuelo, si el abuelo fue tomador, fue derrochador, fue infiel, golpeó. Aquí no hay juicio. No vamos a juzgar a la persona por qué, ay no, es que fue un borracho, y hasta hacemos así en despectivo, es que fue un borracho, un mujeriego, y hacemos muchas cosas así como despectivo. Pues es momento de pararle al coche, porque si él fue así, él viene también cargado de historia. El abuelo, vamos a suponer esta imagen que tengo aquí. Vamos a suponer, tú estás aquí y aquí está tu papá y tu mamá. Esto, por decir algo. Aquí de tu papá y tu mamá también tienen tu papá y tu mamá. Y aquí pues faltaría otro corazoncito. Pero esto lo puse hoy por ser el Día del Amor y la Amistad, que para mí tiene mucho significado. Mucho, mucho significado. Estos 9 corazones. Que pues es parte de mi análisis que he hecho, y esto para mí tiene un significado muy valioso. Y fíjense que lo compré sin darme cuenta, o sea, ¿por qué? Cómo las cosas que nos llaman la atención es por algo, no es casualidad. Esto yo lo compré hace mucho tiempo en una tienda, y yo cuando vi esta figura me llamó mucho la atención. Yo no iba a comprar esto, pero yo la vi y haz de cuenta que me regreso y me llamó mucho la atención. Y entonces, pues lo tenía guardado. Y ahora que estoy haciendo esto, o que estoy estudiando todo esto del transgeneracional y de la importancia de nuestros antepasados y todo eso, ahora he descubierto que estos 9 corazones tienen un significado. Pero yo no lo había detectado hasta que me hice consciente. Y tengo con esto como unos 6 años, o sea, ni en cuenta yo con estos temas. Pero ahora me doy cuenta que por algo por algo me llamó la atención. Esta es una simbología, esto es un símbolo. Y para mí representaba algo sin darme cuenta. Simplemente conectó con esa de que, ay, ¿por qué me llama la atención esto? Pues yo dije, ay, no, qué bonito para ponerlo en la mesita y no sé qué, y me llamó mucho la atención. Pero ahora descubro que tenía un significado. Bueno, entonces vamos a suponer que aquí está tu árbol genealógico. ¿De qué manera lo podemos resolver? Bueno, primero que nada es honrar, liberarnos de todas aquellas cosas que pudieron haber estado en la historia de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos. Hacer una liberación de todas las cosas que hayan hecho por ignorancia o a sabiendas, y que lo hayan hecho, pero ahora tú tienes que liberarte de esa situación, hacerlo consciente, liberarte, y después agradecerles y honrarlos, porque tenemos que funcionar desde el amor. Porque de nada sirve que yo haga, que me libere, que es que el abuelito fue un mujeriego y le golpeaba a la abuelita, y el abuelo tuvo varios hijos fuera del matrimonio y nunca lo reconoció. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo... No. Aquí de lo que se trata es que yo vea y que trate a mi árbol genealógico con honor. Que yo reconozca que gracias a ellos yo estoy aquí. Que gracias a mi abuelita, que si tuvo que pasar por dificultades, que si tuvo que soportar ciertas cosas difíciles, si tuvo que ser fuerte para soportar la muerte de un hijo,
si tuvo que ser fuerte para soportar a lo mejor una infidelidad, si tuvo que ser fuerte para mantener a la familia unida. Imagínense cuánto no tenemos que honrar la memoria de nuestra abuelita. A pesar de que si se equivocó o no se equivocó, ella también tuvo una historia. Y sus papás tuvieron una historia. Entonces nosotros, ¿quiénes somos para juzgar? Nosotros, obviamente que hubo cosas que duelen, o hay cosas que duelen y hay cosas que nos dolieron, pero créanme que cuando entendemos el sentido del amor hacia toda nuestra ascendencia, nos damos cuenta que venimos a vibrar o estar en amor. Cuando nosotros reconocemos a todas las personas que han vivido antes que nosotros, fíjense cuántas veces en las familias se habla del tío como el tío, ay, ¿te acuerdas del tío? Ay, no, era un tal por cual, y el tío, ay, no, que no, hombre, que era bien gorroso, o que el tío era bien gritón, o que el tío era bien regañón, o que, ¿te acuerdas de la tía? Que, ay, no, que era bien habladora y bien chismosa. Bueno, vamos a dejar esas cosas sin juicio. Simplemente la vamos a ver o lo vamos a ver como parte de nuestro árbol genealógico, como parte de nuestra estructura familiar. Y a esa estructura familiar yo le debo un honor y le debo mi agradecimiento. Le debo mi agradecimiento porque gracias, nomás para empezar, gracias a que mi abuelo y mi abuela se conocieron, a que se casaron, como hayan sido, gracias a ellos yo tengo la oportunidad de experimentar esta vida. Porque ténganlo por seguro que si ese abuelo, que ahorita no es casualidad que sea tu abuelo, él, porque tú tenías que nacer, Dios ya te tenía contemplado desde siempre para que tú nacieras. Entonces esto no es casualidad, no es casualidad que tu abuelo y tu abuela se hayan conocido. No es casualidad que tu papá y tu mamá se hayan conocido. Y fíjense, algo que es bien importante, porque cuántas personas nacieron de una violación o de fuera del matrimonio, pues como haya sido, no es casualidad. Y esto no es más que venir a reparar o a repetir las cosas que se vivieron en el árbol genealógico, en las generaciones anteriores. No es casualidad que haya un hijo fuera de la familia. No es casualidad que haya un hijo no reconocido. Pero ahora, con una conciencia diferente, cuando nosotros entendemos esto, ahora pues obviamente nos vamos a fijar más en lo que hacemos y vamos a ser más responsables de nuestras acciones. No se trata nada más de ir pisoteando a todo mundo, al cabo no pasa nada. No, sí pasa. ¿Cómo liberar? Bueno, y ir a ver, bueno, obviamente esto se hace en una consulta, pero si tú quieres y puedes hacerlo, solamente estudia, escucha. Hay audios, hay videos, hay muchos libros donde y esto ya se empieza a reconocer más, porque esto tiene muchos años, pero obviamente a cada quien nos va llegando cuando lo necesitamos. Si tú estás viendo el programa y tú tienes algo que te inquieta, que quieres reconocer, que quieres saber el por qué de una familia de mucho dinero de pronto se queda en la quiebra, o por qué una persona, o por qué venimos a repetir la diabetes, o por qué venimos a repetir la artritis, por qué venimos a repetir el cáncer, por qué lo primero que nos preguntan en una consulta cuando vas a atenderte es, ¿tiene familia con cáncer? ¿Y tiene familia ha tenido familia con herencia de no sé qué? O sea, en la herencia de enfermedades, eso, y nos las creemos así como tatuaje, y eso nos provoca miedo. Y créemelo, que si a ti te provoca miedo, lo más probable es que vengas y lo repitas. Entonces, no necesariamente tienes que volver a vivir la diabetes de tu abuelita. No necesariamente tienes que vivir el infarto de tu papá, que murió a los 50 años de un infarto fulminante, o el abuelo, y te dicen que todas las familias, o todos los herederos, o todos los descendientes, pues es que traen en la familia muertes de infarto. Pues, pues ya, como les decía la vez pasada, ya nomás están esperando
en que se cumpla esa fecha, ay, mira, te digo, así tenía que ser. No necesariamente tú tienes que venir a repetir la historia, siempre y cuando te hagas consciente, que empieces a entender qué es lo que tú tienes que liberar, qué es lo que tú tienes que reconocer, qué es lo que tenemos que darle gracias a la familia de anterior a nosotros, que por su legado que estamos aquí. Pero como les digo, pues no nada más, hay dos partes, como en todo. Así como existe el bien, existe el mal. Entonces, nosotros no podemos quedarnos solamente con las cosas buenas que vivieron nuestros antepasados, como en el caso de personas que reciben herencias materiales. No nada más se pueden quedar con ese tipo, porque también aquí viene integrado las cosas que no fueron tan buenas. Entonces, aquí de lo que se trata y del por qué estoy haciendo este programa, de la importancia de la herencia, tanto genética, que es, como les decía, la física y el tipo de complexión que tenemos y todo eso, lo más importante es la herencia emocional. Y la herencia emocional, yo te invito a que leas, a que estudies, a que investigues qué es lo que pasa en tu vida que te inquieta. ¿Por qué le tienes miedo a las arañas si nunca en tu vida te has asustado con arañas? ¿Por qué le tienes miedo a las alturas si nunca estuviste en un lugar que te hubieran asustado de una altura? A veces decimos, no, si es que una vez se quedó encerrado en un elevador y entonces de ahorita tiene claustrofobia. Bueno, aún así tienes que investigar si tú lo quieres sanar. Aparte, hay terapias que hacen para quitar claustrofobia. Pero hay una terapia muy rápida que es investigar qué pasó en mi árbol genealógico de alguien que haya vivido en encierro. Por ejemplo, en una cárcel, o por ejemplo que se quedó encerrado en una mina, o que se quedó encerrado en un lugar sin oxígeno y ahí murió. Y entonces, si tú eres afín a ese antepasado, lo más probable es que tú vengas a repetir eso y entonces se te presenta como claustrofobia. Y luego, y no sabes ni de dónde viene. Y eso, como te digo, no solamente está en tu vida, de cuando eras niño hasta ahorita, sino también tiene que ver con cosas que se vivieron en la historia de la familia. Personas que, por ejemplo, ya les dije, las personas que a veces que no pueden tener hijos, o personas que tienen una fobia a algo y no saben por qué. También puede venir de algo, de una experiencia dramática que vivió alguno de los antepasados que es afín a él. Otra de las cosas ¿cómo sabemos o cómo podemos saber con cuáles de todos nuestros antepasados somos más afines? Está estudiado que hay diferentes formas de saber a quién eres afines, a quién eres afín. Una es por parecido físico. Si siempre te dicen que te pareces al abuelo, ahí hay una afinidad, aunque no lo creas. Es que mira, caminas igual que el abuelo, te gusta lo mismo que el abuelo, eres charro igual que el abuelo, es que al abuelo le gustaban los animales y mira, igualito que el abuelo. Entonces, o físicamente, los ojos azules, el tipo de rostro, el tipo de manos, y a todo mundo le recuerdas al abuelo. Ahí eres afín al abuelo y tienes la predisposición de tener tanto las cosas buenas como las cosas no tan buenas. Otro tipo de afinidad es el nombre, porque el nombre marca la conciencia familiar y casi siempre se pone por reconocer al abuelo o al papá o al bisabuelo. Y entonces se le imprime la herencia o de qué era el abuelo, porque al momento de ponerle el nombre a un bebé y nosotros estamos diciendo que vamos a ponerle el nombre al bebé en honor al abuelo que murió hace no sé cuánto,
Yo ya estamos impregnando a todo lo que vivió el abuelo y lo estamos impregnando en ese niño. Entonces también puede ser por nombre. También hay una afinidad con las personas de tu árbol genealógico que tengan el mismo nombre que tú. También hay una afinidad con las personas que nacieron en la misma fecha de nacimiento, o en 10 días antes, 10 días después de tu fecha de nacimiento, y de las personas que están en tu árbol genealógico que vivieron 10 días, que nacieron exactamente más o menos 10 días antes, 10 días después de tu fecha de nacimiento. Otra es la fecha de concepción. En la fecha en que te concibieron es 10 días antes también y 10 días después de la fecha de concepción. Esto hay una tablita ya está establecida, una tablita para saber con quién serías afín de acuerdo a tu fecha de concepción. Otra de las cosas de ser afín es por fecha de muerte. Si el abuelo murió exactamente cuando tú naciste, ahí hay una afinidad muy, muy fuerte que se llama heredero universal. O sea, es algo muy, ahí es una afinidad muy, muy, muy marcada y muy grande cuando la fecha de muerte del abuelo coincide con la fecha de nacimiento de un bebé. Otra de las de cómo saber si somos afines es fecha de muerte. Bueno, hay otra que es el doble maestro. El doble maestro es aquel que también son por fechas, que ahí pues se complica un poquito más para explicarlo así sin tener un papel. Pero hay muchas maneras de saber cuál es tu afinidad con algunos de tus antepasados. Esto no es algo que quiero recalcar mucho. Esto no es fantasía. Esto es estudio. Esto es leyes. Son leyes biológicas, no es así de cosas esotéricas, ni cosas mágicas, ni cosas de esas. Esto es estudio. Esto es un estudio genético. No es nada más por decir que así funciona. Así como se hacen estudios en el embrión dentro del estómago o de la pancita de la mamá, dentro del útero, y que le hacen una punción y que a través del líquido amniótico se sabe si el bebé trae cromosomas de cuál tipo, si el bebé trae una predisposición a venir con una malformación, si el bebé trae, no sé qué, o sea, cierto tipo de enfermedades, que así se hace genéticamente. Bueno, esto es genética. Esto es genética científica. Todo esto que yo te estoy hablando se ha hecho de estudios de doctores en genética, investigadores de transgeneracional, de todo lo que es el árbol genealógico. Pero como les decía la vez pasada, pues como que ¿para qué investigas y para qué ves lo que ya pasó? Hombre, ya pasó lo que ya pasó. Pues sí, pero mientras no viniera ¿cómo se llama? La infracción. Ah, pues qué padre. No, pues ¿para qué quieres saber? Al cabo de la infracción, hombre, ya se olvidó, ya se quedó abajo, pero cuando viene y se aparece, y se aparece, y se aparece la infracción, hasta que no pagues no te doy el cambio de placas. ¿Qué haces? No te queda de otra más que investigar. No te queda de otra más que ir a resolver. Y dices tú, bueno, ¿por qué yo? Bueno, pues porque así es. Porque tú sacaste los ojos azules del abuelo. ¿Por qué tú y por qué no tu hermana? ¿O por qué tú tienes herencia de tus abuelos que ni siquiera trabajaste la tierra y ahora tú lo estás disfrutando? ¿Por qué? Pues porque así es. Porque así es la vida. Entonces, pues simplemente con eso nos quedamos. Es de qué manera esto puede ser un beneficio para ti, y eso es a lo que, por eso está hecho el programa. Por último, lo que te quiero dejar así con mucho énfasis es que veamos esto desde el amor.
desde el amor hacia nuestros antepasados, desde el amor hacia nosotros mismos, desde el amor a nuestra vida, del amor a poder, a saber que estamos en el lugar perfecto que tenemos que estar. En reconocer todo eso y saber que el amor es lo que va a ser o es, que es lo que hace que estemos vivos, que gracias al amor y a la vida estamos aquí respirando y estamos aquí hablando, que triunfó el amor, como decimos, y pues hoy que es Día del Amor y la Amistad, imagínense, pues bueno, vamos a hacerle un honor al amor que ha habido en nuestras generaciones, en nuestros antepasados. Vamos a darle gracias por haber sido parte de nuestra familia, reconocer a todos los hermanitos. Pregúntale a tu mamá si tuvo algún aborto, pregúntale a tu mamá si sabes si tu abuelita tuvo un aborto, y a lo mejor fue un aborto que se callaron y mejor no dijeron porque a lo mejor pensaban que era un castigo de Dios, y entonces tuvieron un aborto y lo escondieron y mejor lo tiraron a la basura. O sea, todo ese tipo de cosas tenemos que ponerle mucha importancia. Investiga, o sea, cuántas personas no fueron reconocidas en tu árbol, cuántas personas a lo mejor se perdieron de tu árbol o de tu familia y nunca fueron buscados y nunca se encontraron. ¿Cuántas personas fueron marginadas de su familia por drogas, porque fueron por robo, y ya no los quisieron aceptar porque dijeron, ya aquí, hasta aquí, tú ya no eres mi hijo? Lo corrieron de la casa y ya nunca volvieron a saber de él, y las siguientes generaciones ni siquiera se toca el tema, porque ese o esa mujer, yo no tengo hija, o yo no tengo hijo porque me hizo esta situación muy difícil y yo nunca lo perdoné. Entonces él no se menciona en esta familia. Eso, tú como persona consciente, tú como persona que quieres, que tienes una conciencia un poquito más elevada, yo te sugiero que le hagas un honor a esa persona que tal vez ya no está físicamente, tal vez ya murió, pero que le hagas un honor y que le hagas un ritual, ya sea ponle una flor, ponle una velita, con una intención de decirle, te reconozco como parte de mi familia y te doy las gracias por haber formado parte de mi familia. Y pues agradécele, o sea, agradécele que haya sido parte de la familia, y pues también libérate de todas las cosas que hayan quedado pendientes. Y pues cualquier duda que tengas, mándame un mensaje. Mis redes sociales son la página de Blanca Lanís, el Facebook de Blanca Lanís, y pues el grupo de Bioemes, como les decía, pero el grupo es cerrado, es solamente para personas que quieren saber un poquito más de la descodificación biológica. Por mi parte es todo. Me tengo que levantar para apagar el teléfono porque ahora no tengo asistente. Entonces pues nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves. Que te la sigas pasando muy padre y nos vemos luego. Gracias, bye.